El país se prepara para un cierre de gobierno inminente. Las negociaciones siguen truncadas por legisladores del ala radical republicana. Programas sociales, salarios y coberturas médicas de millones de personas están en peligro. An extremist movement does not share the basic beliefs in our democracy. The MAGA movement. El presidente Joe Biden advierte sobre nuevos ataques en contra de la democracia. Señala como responsables a Donald Trump, su principal contrincante, y a sus seguidores. La falta de espacio en los albergues provoca que decenas de migrantes sean puestos en libertad por las autoridades fronterizas. ¿Pero qué sigue para ellos? En la frontera, quienes quieren llegar a Estados Unidos se ven a merced de los coyotes, denuncian estafas y que les cobran cantidades exageradas de dinero. Confirman que los cuerpos hallados en Zacatecas, en México, corresponden a los jóvenes desaparecidos hace unos días. La madre del único sobreviviente habla y nos da su testimonio. Robots en el metro de Nueva York, una nueva iniciativa para reportar crímenes y prevenir los ataques violentos contra sus usuarios. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. El país está a 2 días de un probable cierre, ya que el Congreso no ha logrado superar el estancamiento y llegar a un acuerdo para financiar al gobierno federal. Una situación que pone en riesgo la estabilidad económica de millones de familias. Está con nosotros Dayanis López con los detalles sobre quiénes serían los más impactados. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y conforme pasan las horas y la sombra de un cierre de gobierno está cada vez más cerca, aumenta la incertidumbre entre los empleados federales y quienes reciben algún tipo de asistencia social como WIC o cupones SNAP. Incluso algunas agencias gubernamentales ya advierten a sus empleados que se preparen para el peor escenario, que esto podría dejarlos sin sus cheques. Con un poco menos de 2 días, el gobierno federal, sin un acuerdo sobre la mesa para la financiación del próximo año fiscal, se verá obligado a partir del 1 de octubre a interrumpir servicios necesarios a más de 10 millones de estadounidenses. Esto implica que más de 2 millones de trabajadores federales no recibirían cheques de pago mientras trabajan o quizás sean descansados por el tiempo que dure el cierre. Entre los afectados estarían decenas de miles de trabajadores de los parques nacionales, de la Administración de Seguridad del Transporte, incluyendo controladores aéreos. De acuerdo con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, el cierre detendría todo el largo proceso aéreo y económico que se ha logrado después de la pandemia. It would mean we would immediately have to stop training new air traffic controllers and furlough another 1,000 controllers who are already in the training pipeline. Más allá de los empleados federales, de acuerdo con la Casa Blanca, este cierre impactaría a unos 7 millones de hogares de bajos recursos, ya que podrían experimentar un retraso en la asistencia económica que reciben del programa de cupones de alimentos que incluye SNAP y WIC. El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, señala que la gran mayoría de estos beneficios alimentarios verán un recorte inmediato, ya que los recursos solo alcanzarán para algunos días. Y por si fuera poco, en caso del cierre, los universitarios sufrirían retrasos en sus préstamos estudiantiles. Niños de bajos ingresos también perderían acceso al preescolar, al programa Head Start. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, no tendría fondos para ayudar en casos de desastres. Ahora bien, los pagos del Seguro Social, Medicare y Medicaid, así como los beneficios de salud para los miembros del servicio y veteranos no serán afectados debido a su condición de programas obligatorios. No obstante, es probable que miles de empleados a nivel nacional de la Administración de Seguridad Social sean descansados. Adicionalmente, los empleados de los departamentos de defensa, de asuntos de los veteranos y de seguridad nacional tendrán que seguir trabajando sin recibir un pago, pero la mitad de esta fuerza laboral tendría que ser descansados. José, y en estos momentos hay un proyecto de ley que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, calificó como puente, ya que permitiría ofrecer financiamiento provisional al gobierno hasta el 17 de noviembre, en lo que continúan las negociaciones. Sin embargo, el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha comentado que no apoyará la medida, así que esto va para largo. Va para largo y ojalá que lleguen a una resolución. Gracias, Dayanis. Este jueves el presidente Biden se dirigió a la nación ante un cierre inminente del gobierno. Lo hizo desde Arizona, donde llegó a rendirle honores al fallecido senador John McCain. En su discurso, aprovechó para arremeter duramente en contra del exmandatario Donald Trump, haciendo un llamado al pueblo norteamericano a estar vigilantes ante las nuevas amenazas a la democracia. And there's something dangerous happening in America now. There's an extremist movement that does not share the basic beliefs in our democracy. The MAGA movement.
Not every Republican, not even a majority of Republicans adhere to the MAGA extremist ideology. Their extreme agenda, if carried out, would fundamentally alter the institutions of American democracy as we know it. My friends, they're not hiding their attacks. They're openly promoting them. El presidente Biden ratificó que el expresidente Donald Trump está más interesado en el poder personal que en defender los valores de la nación. En Nogales, Arizona, desde mediados de este mes, inmigrantes detenidos por la patrulla fronteriza están siendo liberados en el centro de la misma ciudad. Rubén Pereira nos dice por qué ocurre esto y qué se está haciendo con los inmigrantes. Te roban, te extorsionan. Hay violaciones. Evelyn habla de los peligros que pasó en su travesía desde Ecuador hasta esta frontera, donde se entregó a autoridades de Estados Unidos y la liberaron en Nogales, Arizona. Ha valido la pena, porque he llegado a mi meta. No imaginó que en pocas horas sería liberada en territorio estadounidense. Y es que desde mediados de septiembre, un promedio de 300 inmigrantes han sido dejados por la patrulla fronteriza en el centro de Nogales, Arizona, cada día. No me esperaba porque dijeron que toca esperar un mes o 2 semanas y me soltaron de la noche a la mañana. Y es que la patrulla fronteriza busca no saturar los centros de detención y argumentaron: los individuos liberados provisionalmente por CBP son evaluados y aprobados, permanecen en procesos de deportación y tienen requisitos estrictos para que se reporten. Pero esta situación tiene un poco preocupadas a las autoridades locales. Pues los recursos son limitados, ¿no? Les damos agua y pues snacks cuando tenemos, pero sí ha sido algo difícil. Por eso, estos inmigrantes son trasladados al norte, a ciudades como Tucson y Phoenix. Una vez que llegan a los albergues en Tucson o en Phoenix, a estos inmigrantes los ayudan para que puedan abordar un avión o un camión rumbo a su destino final, aquí en los Estados Unidos. Un destino donde buscan una nueva vida, como Catalina, quien va rumbo a Minneapolis con 7 meses de embarazo. Trabajar y pues tener a mi bebé y darle una mejor vida. En Nogales, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Los trabajadores de comida rápida del estado de California tendrán el salario mínimo por hora más alto del país. Este jueves, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que aumentará las ganancias para los trabajadores de esta industria. La medida empezará a regir desde el 1 de abril de 2024. El salario estatal para los demás trabajadores se encuentra en los $15.50, también entre los más altos del país. Un robot policía ha llegado al Times Square de Nueva York. Será el encargado de patrullar la concurrida estación del metro en el centro de la ciudad. En la Gran Manzana, Ángela González nos tiene todos los detalles de esta nueva tecnología adoptada por la administración del alcalde Eric Adams. Este robot de Knightscope 5, de 5 pies y 2 pulgadas de alto, descrito como completamente autónomo por la compañía de tecnología Mountain View, patrullará las estaciones del metro de Times Square entre la medianoche y las 6 de la mañana. El programa piloto de 2 meses contará con el acompañamiento de la policía. Si ponen un robot para la seguridad, es más efectivo. El robot no se cansa, ni se duerme. Entonces, más preciso, ¿no? Entonces, sí sería bueno el robot. Consecuencias colaterales, pues, no sé, que se descomponga si acaso, pero sería bueno que sí, la vigilancia en los trenes. El robot, que puede capturar video de 360 grados y con lentes granangulares de alta resolución, grabará imágenes que pueden servir de evidencia y resolver crímenes, según el alcalde de la ciudad. Sin embargo, no tendrá la misión de capturar delincuentes, pues solo puede avanzar a una velocidad de 3 millas por hora y necesita descansos de recarga cada 2 o 3 horas de casi media hora. ¿Y qué puede hacer un robot en caso de que venga un atracador y nos golpee? O un violador nos ataque? ¿Qué puede hacer un robot? Es un robot, óyele el nombre, robot. No es igual a un ser humano que esté ahí, ¿verdad? Y que pueda contraatacar o defendernos del atacante, pero un robot. Los delitos graves han disminuido en más del 6%, pero los delitos menores de agresión aumentaron en un 16,5% en comparación con el año pasado, y los hurtos menores aumentaron en más del 25% en los trenes.
La seguridad es la preocupación para los viajeros. El robot no tendrá tecnología de reconocimiento facial ni grabará audio, pero tendrá botones de emergencia para solicitar ayuda. Con este programa piloto se espera reducir el crimen en el metro, flagelo que tiene atemorizados a los usuarios. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Las autoridades han desmantelado una fábrica de armas en una guardería también en la ciudad de Nueva York, y esto a menos de una semana de haber encontrado fentanilo. En otra, la policía dijo haber encontrado armas fabricadas en 3D en una habitación sin llave en una casa de East Harlem que figuraba como guardería. Las autoridades reportaron el arresto de Karen Corey, de 18 años, que está siendo acusado de varios cargos de porte y fabricación de armas. Vamos a México porque el único joven sobreviviente de los 7 jóvenes secuestrados y asesinados ya habló con su madre. ¿Pero qué fue lo que le dijo? En la Ciudad de México, Arturo Vega, con lo último de este caso. Zacatecas está de luto. El hallazgo de 6 cuerpos sin vida en la localidad de Malpaso, Villanueva, sí corresponden a los adolescentes que fueron secuestrados el pasado fin de semana. Esta mañana sus familiares los velaron. Vuela alto, se lee en uno de los mensajes que los familiares colocaron en globos blancos para despedir a estos jóvenes. La mamá de Sergio Acevedo, el único adolescente que logró sobrevivir, explicó que ya pudo hablar con su hijo, quien se encuentra hospitalizado. Pues trae unos coágulos en la cabeza, a lo mejor lo operan. Tienen sus brazos cortados también. Sí me conoce, pero no tiene noción del tiempo ahorita. A lo mejor es por los golpes, no sé. Dijo que pues él no anda en cosas malas, dijo yo no he hecho nada malo. Le dije yo lo sé, mijo, yo sé. Los jóvenes tenían entre 14 y 18 años de edad. Se encontraban en el rancho del Potrerito cuando un comando de hombres armados irrumpió el lugar y los secuestró. Los hechos ocurrieron a escasos metros de la Unidad Regional de Seguridad en Malpaso, Villanueva, Zacatecas. El presidente de México lamentó estos asesinatos. De los jóvenes hay uno que afortunadamente está vivo, herido, y está declarando para conocer el porqué de estos crímenes. 24 horas después de que se encontraron los cuerpos sin vida de los jóvenes, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, atribuyó que este caso se debe a la descomposición social. Yo estoy dejando en instancias de justicia la fiscalía que informe debidamente lo que aconteció. Oficialmente se sabe que hay 3 personas detenidas por su presunta participación en estos hechos y se está a la espera de que la Fiscalía determine cuál fue el móvil de este crimen. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Quédese con nosotros, tenemos mucha más información en cuanto regresemos a cierre de edición. Migrantes en la mira de los coyotes ahora no pueden transitar si no depositan grandes sumas de dinero. Y no se pierda la cuarta parte En los pasos de un migrante, la valiente historia de Jimmy, que cumplió su sueño y ahora ayuda a los migrantes a realizar los suyos. Un país latinoamericano figura en la lista de destinos turísticos más costosos. ¿Le diríamos de quién se trata? Al regresar. Pasamos a información de Tijuana, Baja California, donde migrantes ahora enfrentan otro nuevo desafío: lidiar con los coyotes que están haciendo de las suyas para aprovecharse de ellos y estafarlos y cobrarles sumas excesivas. Vicente Calderón nos tiene todos los detalles. Entrar irregularmente a Estados Unidos parece ser cada día más complicado. Buscar el sueño americano por el cerro está muy canijo. Arriesga uno su vida. A Gustavo Rodríguez, una emergencia médica familiar lo orilló a intentar el viaje, pero terminó deportado en Tijuana con una deuda de $13,500. Se subieron un poco, pero pues lamentablemente tenemos que hacer la lucha como sea. Los traficantes o polleros no tienen tarifas fijas, pero ante la alta demanda han subido sus precios. Estamos viendo una alza en pues lo que implica viajar de manera irregular. La Organización Internacional de las Migraciones promovió la encuesta sobre migraciones en las fronteras de México. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte, midieron varios indicadores. Ese estudio arrojó que hasta noviembre del 2022, la mitad de los mexicanos detenidos y repatriados tras cruzar ilegalmente pagaron coyote. El promedio del costo para un hombre fue entonces de más de $6,500 y las mujeres cerca de $8,000. Para 2023 las cosas empeoraron.
aceptaron. Y ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000. Algunos acercan a sus clientes a la frontera por unos $4,000. Eso fue lo que les cobraron para que el guía, como ella lo mencionó, les dijera, se bajan en este punto, caminan por ese cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano. La señora y su acompañante se perdieron, pero lo rescató el Grupo Beta. Lo que sí se perdió fue su dinero. Algunos entrevistados nos dijeron que además del costo para que los cruzaran a Estados Unidos, tuvieron que pagar para poder atravesar ciertas zonas en territorio mexicano, algo que aquí llaman cobro de piso. Los costos varían dependiendo del método para cruzar y el lugar. Los extranjeros pagan más que los mexicanos. En meses pasados han visto pasar por México más de 190 nacionalidades. Eso es prácticamente el mundo entero pasando por México. Un mayor control oficial de la frontera genera que más gente requiera los servicios de los traficantes y el crimen organizado lo está aprovechando. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Continuamos con la peligrosa travesía de un migrante. Hemos estado compartiendo en cierre de ediciones su historia. En este episodio le contamos cómo Jimmy logró cumplir el sueño americano, pero también los obstáculos que tuvo que enfrentar, que incluso terminaron llevándolo a la cárcel. Claudia Cisneros con la cuarta parte de esa historia. Jimmy salió de Honduras a los 11 años, huyendo de las maras que querían reclutarlo para volverlo un sicario. Solo trepó buses, trenes y caminó en parajes peligrosos para llegar a los Estados Unidos. Se enfrentó a la muerte muchas veces, perdió compañeros de ruta, se volvió alcohólico a los 13 años y cuando finalmente encontró fuerzas para cruzar la frontera, fue secuestrado y esclavizado en una fábrica de muebles en Huntington Park. Hasta allí hemos llegado con Jimmy, 20 años después. La fábrica luce exactamente igual, aunque los dueños ya son otros. Pues este edificio me trae muchos dolores, la verdad, donde me hicieron sufrir mucho. Aquí me maltrataban físicamente. Por mucho tiempo, el tiempo que yo estaba aquí nunca me pagaron y pues el maltrato psicológicamente y físicamente porque me pegaban con un pedazo de palo en la espalda o con ellos patadas o con la mano me pegaban. Mientras recorremos la esquina donde se ubica la fábrica, Jimmy recuerda cómo fue que llegó a escapar. Entonces una vez que yo ya corrí para allá, yo ya no quería vivir esa vida. Ellos tenían arma y me siguieron para poderme agarrar de nuevo y que viniera para atrás. Jimmy entró al primer restaurante que vio abierto a pedir ayuda. El dueño de la mueblería mintió diciendo que Jimmy era su hijo y trataba de escapar. Pero Jimmy insistió en que corría peligro y el restaurantero le creyó. Y yo me quedé ahí con el señor y era cuando él me ayudó a salir de todo este problema que estaba yo aquí. Una vez más, Jimmy logró vencer la adversidad. Había escapado de sus captores y sobrevivido al tráfico de personas. Ya estaba en California, Estados Unidos, y él solo quería tener una vida normal. Quería volver a hablar con su familia, trabajar. Fue así que el señor del restaurante que le dio cobijo le ofreció al adolescente un trabajo que eventualmente lo llevaría a prisión. Y me dice, vas a llevar esta troca a tal lugar. Ya había hecho varios viajes y cada viaje me daba $1,500. Y dije, ¿por qué tanto dólar? ¿Por qué tanto? A la cuarta vez me paró un policía. ¿Qué es lo primero que te piden? Tu licencia, seguro de autos. Yo no hablaba inglés. Y empiezan a hacer registro en la troca. Encontraron 2 libras de cocaína. 2 libras. Jimmy terminó en un centro de detención de menores, Los Padrinos Juvenile Center en Downey. Aquí es donde el Jimmy adolescente pasó otros 2 oscuros años de su vida. Acusado de traficar drogas sin su familia, sin hablar el idioma o conocer a alguien, el defensor público le explicó sus 3 opciones. Van a ser las 21 y te van a deportar. Me dice, la otra que te van a deportar, solo vas a hacer 1 año y te van a deportar. Y la otra que toda la vida vas a vivir como en un orfanato donde viven los adoptados, los huérfanos y todo eso. Todas las opciones eran deprimentes. Tanto así que en esa cárcel pasaría su día más oscuro. Hasta allí llegamos con él. Pues realmente no sabía lo que estaba haciendo, simplemente no quería pasar sufrimiento. Aquí es donde Jimmy decidió dejarse vencer por la muerte. Tantas veces la pudo evadir,
pero ya estaba agotado y sin fuerzas para seguir luchando. Eran como las 10 de la mañana cuando agarré una sábana y pues ya no podía más. Yo ya no podía más. Mis días eran llorar, puro llorar, todo el día. Y sufrimiento, que yo ya no quería estar encerrado en medio de 4 paredes. Solo, incomunicado, sin amigos, sin familia, con los sueños hechos triza, Jimmy no pudo más y se rompió. Aquí estaban las sábanas y yo las jalé y pues era de una litera segunda cuando yo me colgué. Y pues con eso intenté acabar con mi vida. Pero ¿cómo fue que sobrevivió para contar todo? No se pierda la inesperada conclusión de la historia de Jimmy, mientras vamos tras los pasos de un migrante. Hay noticias desde Guatemala, donde las tormentas no dan tregua. Tras los deslaves que han sufrido varias regiones del país, cientos de familias han tenido que abandonar sus casas por miedo a que colapsen. Muchas quedaron literalmente en el aire, sostenidas a retazos. Ahora la incertidumbre crece debido a que muchas personas que perdieron sus hogares eran de escasos recursos y no tienen lugar donde poder reacomodarse. Y Bolivia se está quedando sin agua. La dura sequía en el país amenaza con drenar hasta la última gota del país sudamericano. Ahora residentes que viven cerca de lo que eran humedales solo pueden acceder al preciado líquido en ciertos lugares. Científicos advierten que la llegada del fenómeno del Niño en diciembre y el calentamiento global podrían aumentar la crisis. Uruguay, aunque no lo crea, se ubica como el destino turístico más caro de América. Según un análisis comparativo en el Día Mundial del Turismo, arrojó que el país está muy por encima de países latinoamericanos como Brasil y Chile, incluso de Estados Unidos y la Unión Europea. El informe concluye que el nivel de encarecimiento de Uruguay está haciendo más difícil que los turistas lo enfoquen como un país para visitar. Por ejemplo, Uruguay es un 66% más caro que Argentina. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Y en el mes de la herencia hispana reconocemos a un mexicano que llegó a la cima en Chicago. Su historia al regresar. Y a usted ya puede tramitar su doble nacionalidad. Expertos aseguran que es una excelente protección entre fronteras. A continuación, las 5 noticias más importantes el día de hoy en su diario Conteo Informativo número 5. Cierre de gobierno inminente. Quedan 2 días para que se apruebe el presupuesto del país o varias agencias gubernamentales dejarían de operar, provocando serios problemas para millones de personas. Hoy el gobierno ya le advirtió a los trabajadores que dependen del gobierno federal que podrían quedarse sin sus pagos a partir del próximo 30 de septiembre. Número 4 en su diario Conteo Informativo, a defender la democracia. El presidente Joe Biden pronuncia un discurso donde advierte de la amenaza de los fanáticos de MAGA. There's something dangerous happening in America now. There's an extremist movement that does not share the basic beliefs in our democracy. The MAGA movement. Not every Republican, not even a majority of Republicans adhere to the MAGA extremist ideology. Their extreme agenda, if carried out, would fundamentally alter the institutions. El mandatario describió a los fanáticos extremistas del Partido Republicano como miembros que han intimidado al pueblo, al partido tradicional y que se llevan a cabo su agenda, van a, dice, alterar la democracia de este país. Y número 3, robots en el metro de la Gran Manzana. La misión principal de estas máquinas será grabar, vigilar y denunciar cualquier anomalía que se registre en las instalaciones del subterráneo. Cuentan con una cámara de 360 grados, sin embargo no cuenta con tecnología de reconocimiento facial, pero sí tiene botones para realizar llamados de emergencia. Y número 2 en su diario Conteo Informativo, los testimonios de una tragedia. Habló el único sobreviviente de la masacre de los adolescentes secuestrados en Zacatecas. Su madre dijo que se encuentra nublado por la intensidad de golpes en la cabeza. También dijo que no estaba involucrado en cosas malas. Mientras tanto, la ciudad se encuentra de luto por la despedida y despedida muerte de los jóvenes. Ahora todos estos padres están exigiendo justicia.
Y número 1, migrantes estafados, ahora en su camino hacia el sueño americano, están a merced de los coyotes que los están engañando y estafando, cobrando tarifas más costosas que antes. El promedio del cruce antes era de unos $6,000 por persona y ahora se ha disparado a los $10,000 ante el flujo de migrantes. Algunos dicen que para atravesar ciertas zonas del territorio mexicano también deben de pagar. Y seguimos resaltando a más latinos que ponen en alto nuestra cultura. Esta vez hablamos con César Rodríguez, un mexicano que escaló de poco a poco hasta llegar a ser el vocero de la ciudad de Chicago, precisamente en Illinois. Juan Carlos Osorio nos tiene su historia. Chicago representa la tercera ciudad con más mexicanos en los Estados Unidos, lo que permite que más hispanos tengan posiciones en el gobierno. Muy pocos saben que durante el mandato de la alcaldesa Lori Lightfoot, por primera vez el vocero de la ciudad era mexicano. Mucha gente me preguntaba, entonces eres el vocero para los hispanos. Y les decía, no, soy el vocero de la ciudad de Chicago. César Rodríguez inició su carrera desde que se encontraba en la universidad. A los 20 años participó en un concurso televisado para toda la nación. Fui el finalista y representé la ciudad de Chicago en esa ocasión. No gané, pero fue ese primer paso, ¿no? Y de ahí empecé y saliendo de la universidad tuve experiencia como trabajando como freelancer. Meses después, César andaría por El Paso y Laredo, Texas, y Palm Springs, en California, reportando en los diferentes noticieros. Por cubrir las notas en México, la frontera, y lo hice, gracias a Dios, y pude regresar a mi casa aquí en Chicago y laborar como un reportero en mi casa, enfrente de mi familia. César, al igual que muchos hispanos, han enfrentado los prejuicios de la gente y busca cambiar esa visión. Ser mexicano para mí en Chicago representa una persona que tiene dos responsabilidades: respetar su cultura, honrar sus raíces y a la misma vez representar la ciudad que le dio esas oportunidades a sus padres y a uno mismo. En medio de la pandemia, en el 2021, fue invitado a participar en el gobierno local, encargado de compartir y difundir la información más relevante que se generaba en esos momentos. Porque desde muy temprana edad tuve esa ilusión de poder cambiar lo que pasa en mi barrio, mejorar mi barrio en diferentes maneras, ¿no? En educación, acceso a trabajos, etc. César Rodríguez finalizó su andar en la alcaldía de Chicago. Sin embargo, abrió la puerta para que muchos otros hispanos tengan la oportunidad de alcanzar posiciones de gran responsabilidad. Mi sugerencia, ¿no? Para la comunidad latina, que siempre se den a respetar, que vean que son una potencia en cuestión de idiomas, saben inglés, saben español, específicamente aquellos chavos que crecen aquí en Estados Unidos. No lo vean como una desgracia, no lo vean como una vergüenza que tu mamá habla español o que vas a ser intérprete de tu mamá cuando va a pagar un cobro a las tiendas, pero lo contrario, que lo vean como una enseñanza para que se pulan, para que aprendan y representen su comunidad con mucho orgullo y no con vergüenza. Desde Chicago, Illinois, Juan Carlos Osorio, Noticias Estrella TV. Tener la doble nacionalidad es una gran ventaja para los inmigrantes mexicanos porque significa doble protección. Los hijos de padres mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen el derecho a solicitarla y es muy importante que lo hagan, sobre todo si sus padres son indocumentados. Esto porque si llegan a ser deportados perderían la custodia de sus hijos, aparte de que si los menores no tienen familiares en Estados Unidos, serán ingresados al sistema gubernamental. El proceso se puede iniciar en cualquier consulado de México en Estados Unidos. Y precisamente esta noche en Frente a Frente para hablarnos sobre este tema nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, Juan Carlos Márquez Rosas. Él es el procurador social precisamente también del estado de Jalisco. Un gusto en saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Señor Rostan, un gusto para mí. La verdad es que me agarraron todavía en un proceso de trabajo aquí en un traslado, pero yo estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación. Trabajar como debe de ser. Explíqueme un poco porque la importancia del proyecto que está usted presentando en Estados Unidos también.
Bueno, básicamente nosotros nos pusimos a analizar la situación que privaba pues la situación de los migrantes en las cuales ellos estaban privados de la posibilidad de sacar la doble nacionalidad con celeridad, con rapidez, el poder contar ya con digamos que este derecho de sus hijos. Nosotros nos pudimos analizar lo que estaba pasando en los trámites consulares que se hacían para el efecto. Nos dimos cuenta que en muchas ocasiones pues tienes que solicitar permiso para salir de tu trabajo, te piden actas apostilladas, tienes que hacer cita. En ocasiones esto implica que no solamente pierdas dinero, sino que estés constantemente saliendo de tu trabajo, estés contratando, en este caso, o estés solicitando documentos apostillados, el que tengas que volver cuando algún documento no es correcto a juicio de algún funcionario. Lo que nosotros estamos haciendo básicamente es el poder apoyarlos para que este trámite vía una plataforma que contrata el gobierno de Jalisco que se llama NAPSIS, que le permite al gobierno de Jalisco entrar a verificar, en este caso particular, todos los documentos con relación a aquella persona candidata a la doble nacionalidad. Ejemplo, yo llego a Estados Unidos, soy un migrante que llega a trabajar, soy mexicano, tengo a mis hijos en Estados Unidos, lo que yo aspiro es que ellos tengan la doble nacionalidad para que cuando yo venga a México, tanto la educación como la salud sea gratuita. Y este trámite yo lo hago precisamente solicitando las actas de nacimiento de, en este caso particular, los padres que desean hacer el trámite para sus hijos. Obviamente las actas mexicanas, alguna identificación mexicana o americana. Pido también el certificado de nacimiento de los hijos, el cual verifico vía la plataforma NAPSIS en el estado de origen, ejemplo California, checo que sea original y con esos documentos en PDF, en copia fotostática, yo entro a mi plataforma, hago el trámite vía el programa Soy México y de esta forma puedo otorgar la doble nacionalidad en un tiempo de 1 o 2 semanas contra el año y medio que en ocasiones tardas en el consulado. Muy bien, brevemente para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer esta solicitud y dónde lo hacemos? Básicamente lo que hay que hacer es dirigirse por ejemplo, a la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, que está operando en Casa Jalisco, California, en este caso que se encuentra en la Plaza México. Ahí pueden localizar Casa Jalisco, California, Casa Jalisco, California en Los Ángeles. Llegan ahí, buscan a Janet o vía Vicente Ortiz, que es un gran amigo migrante, y pueden solicitarlo. Ellos tienen comunicación directa con nosotros, nos mandan la documentación en PDF, nosotros hacemos el trámite y al término de 1 o 2 semanas está la doble nacionalidad, que inclusive podemos mandar por PDF, que le imprimen en hoja blanca y tiene la misma validez que si le imprimiéramos en un formato de acta de nacimiento, que esa es su doble nacionalidad. Y hay que decirlo, lo único que pedimos es que los documentos que manden estén totalmente legibles para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo rápidamente y la gente goce de esa doble nacionalidad rápidamente, con toda celeridad, con todo profesionalismo y sobre todo lo más importante, de forma gratuita y sin necesidad de actas apostilladas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias por su información. Gracias, señor Rostan, un abrazo a todo el auditorio, a todo el teleauditorio y estamos al orden. Muy bien, saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más a cierre de edición. En una ceremonia muy especial en el Vaticano fue bendecida por el Papa Francisco una escultura del Santo Hermano Pedro, a quienes miles de feligreses acuden para que les concedan milagros. En Guatemala, José Flores, con reacciones de los fieles. El Papa Francisco efectuó en el Vaticano una ceremonia especial para bendecir una escultura del Santo Hermano Pedro, la cual será trasladada al templo donde se encuentra enterrado el sacerdote, que es considerado un santo milagroso en Guatemala, lo que fue valorado este jueves por el Papa Francisco.
Debido a la labor misionera y pastoral que efectuó en Guatemala, el Santo Hermano Pedro fue beatificado en 1980 por el Papa Juan Pablo II y finalmente canonizado el 30 de julio de 2002, y su sepulcro es visitado a diario por decenas de feligreses de todo el país, quienes están convencidos de que les otorga milagros. Sí, a mi familia cuando estaba enferma nosotros visitamos la tumba del hermano Pedro y nos ha hecho milagro, él ha sanado. El Santo Hermano Pedro nació en España, pero llegó a Guatemala en 1676 y se dedicó a atender a pobres, indígenas desprotegidos, enfermos, huérfanos y moribundos, por lo que tras su muerte fue enterrado en una iglesia que lleva su nombre en la antigua Guatemala, a donde a diario acuden decenas de feligreses que creen en sus milagros. Mi abuela me inculcó eso a mí, de venir a visitarlo desde la capital, ¿verdad? Ya que ella era muy devota de él y pues le cumplió varios milagros, ¿verdad? Cientos de feligreses católicos esperan el arribo al país de la escultura del hermano Pedro, que fue bendecida por el Papa Francisco en el Vaticano, para empezar a visitarla y venerarla en su templo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Vamos contigo, Dayanis, con las historias que acontecen alrededor del mundo. Gracias, José. Y hoy en el mundo, una mujer, un hombre y un adolescente de 14 años murieron baleados en Holanda por un sujeto que fue arrestado. Primero, el atacante de 32 años mató en un apartamento a la mujer de 39 e hirió a la hija, que más tarde falleció. Después, se fue al centro médico de la Universidad de Rotterdam, entró en un aula y le disparó a un maestro de 46 años. La policía informó que el agresor prendió fuego en ambos lugares y que era alumno de esa universidad. Y decenas de combatientes del grupo Wagner sufrieron la misma suerte que su jefe Yevgeny Prigozhin. El avión en el que se cree viajaban unos 140 mercenarios se salió de la pista y explotó al tratar de aterrizar en el aeropuerto de Gao, en Mali. El piloto era ruso y el accidente sucedió apenas un mes después de que un avión en el que viajaba su líder, quien se sublevó contra el presidente Vladimir Putin, se desplomó después cerca de Moscú. Y es oficial, el Barcelona y algunos ejecutivos del club están siendo investigados por soborno. La pesquisa se vincula con supuestos pagos inapropiados del Barça al ex árbitro José María Enrique Negreira. Esta mañana, agentes de la Guardia Civil registraron las oficinas centrales de la Real Federación de Fútbol en busca de evidencia de actos de corrupción del club en la cancha, pero no hubo arrestos. Y Taiwán develó hoy el monstruo del mar, así llamó a su primer submarino construido en el país ante la creciente amenaza de China. El presidente Tsai Ing-wen encabezó la ceremonia y dijo que el submarino es un importante logro de su compromiso para defender la nación. Jefes militares esperaban que el buque sirva como un disuasivo militar y que haga más difícil una potencial invasión. José, así las cosas en el mundo. Gracias, Dayanis. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más a cierre de edición. Brutalidad policíaca por una broma. Un joven termina con tremenda paliza por parte de un oficial de la policía. Un conductor causó caos en Venice, en California. Se pasó de tragos y ahora tiene que enfrentar al largo brazo de la ley. Y encuentran cámaras secretas en la pirámide de Saura. Ahora podrían revelarse secretos antiguos. Se lo explicamos al regresar. Tremenda indignación ha causado un video donde se ve a varios oficiales arrestando a dos adolescentes. Las imágenes muestran a los jóvenes en el césped mientras uno le ruega al oficial de la policía de Delaware que le quite la rodilla de su espalda, pero la gente apaga su cámara, pero solo el sonido, y se graba cuando le da tremendo puñetazo en el rostro del muchacho, fracturándole la cavidad del ojo derecho. Al parecer todo se debió a que los chicos hicieron una broma en casa del policía Dempsey Walters, quien fue arrestado y ahora enfrentará cargos criminales. Y en California arrestaron a un hombre que manejaba tomando cerveza sobre el paseo peatonal de Venice, en California. Dos policías y algunos testigos tuvieron que forcejear con el identificado como Israel de Ávila, de 33 años, para poder bajarlo del vehículo. Investigadores dijeron que antes se puso agresivo cuando varias personas le advirtieron que no podía manejar en el paseo peatonal. Ahora está preso y enfrenta también cargos criminales. Y nos quedamos en el estado de California, donde buscan a una pareja que le robó su perrito a una mujer en un 7-Eleven. Esto ocurrió en North Hollywood.
En un video de una cámara de vigilancia se capta al hombre y a la mujer cuando atacaron sin un motivo aparente a una mujer que acababa de entrar a la tienda con su mascota. En estas imágenes se ve al hombre agarrando la correa del perro. La mujer se resistió a soltarla, pero el sujeto la jaló con fuerza y la mandó al piso y se llevó a un pitbull de 11 años de edad. Regresamos con más A Cierre Edición. Los invitamos a que se queden con nosotros. 5 paracaidistas desafiaron alturas impensables y consiguieron un increíble récord mundial. En el estado de Nuevo México, una enorme proeza realizaron hoy los miembros del Grupo Alfa. 5 paracaidistas para entrar al récord Guinness implantaron una marca mundial en la categoría de formación de caída libre. Los 5 hombres se lanzaron desde una altura de 38,000 pies, se unieron en el aire, unieron las manos, se separaron para aterrizar exitosamente. Y dan a conocer al mundo los misteriosos cuartos secretos de la pirámide de Saura en Egipto, que fue construida hace 4.400 años. Científicos alemanes creen que las 8 cámaras podrían revelar los misterios del monumento que fue levantado en honor al faraón Saura. La primera excavación de la pirámide se hizo en 1836. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.